Bienvenidos a un nuevo vídeo, parte 2, instrucciones técnicas, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio. Seguimos con exigencias de seguridad. Hablaremos desde las dimensiones de la sala de máquinas hasta el diseño y dimensionado de las chimeneas. Bienvenidos a Formación Instaladores. En cuanto a las dimensiones de las salas de máquinas con quemadores que sobrepasen los generadores, podéis observar que hay bastante dispar en cuanto a la separación de mantenimiento. Pero os diré una cosa. En las preguntas de examen, siempre que os salga las dimensiones, ya sea trasera, ya sea lateral, ya sea quemador abierto, quemador cerrado, normalmente siempre preguntan la mínima. Y la mínima son 50. A excepción de la frontal. La frontal hacia la puerta será de 1 metro. Solo tenéis que recordar esos dos, 50 centímetros alrededor como mínimo y 1 metro en el frontal. En este caso son con quemadores interiores y lo mismo, el mínimo son 50 y en la parte frontal para realizar el mantenimiento será de 1 metro. Quemadores, un conjunto de quemadores. Dimensiones de las salas de máquinas. Con calderas de combustible sólido, la distancia entre estas y la chimenea será igual al menos el tamaño de la caldera. Las calderas de combustible sólido en las que sea necesaria la accesibilidad al hogar para cargar o reparto de combustible tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos, a 1,5 veces la profundidad de la caldera. Las calderas de biocombustible sólido en las que la retirada de cenizas sea manual tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos a 1,5 veces la profundidad de la caldera. Seguimos con ventilación de salas de máquinas. El sistema de ventilación podrá ser de tipo natural directa por orificios o por conductos, o también forzada. Los orificios de ventilación, tanto directa como forzada, distarán al menos 50 centímetros de cualquier hueco practicable o rejilla de ventilación de otros locales distintos. Como podéis estar observando, casi la mayoría de respuestas de examen que pregunten sobre distancias en una sala de máquinas, en la mínima suele ser 50 centímetros, con lo cual el 80% que si no sabéis qué responder 50 centímetros. La ventilación natural directa al exterior puede realizarse para las salas contiguas a zona al aire libre mediante aperturas de aire libre mínimo de 5 centímetros cuadrados por kilovatio de potencia térmica nominal. Cuando la sala no sea contigua a zona al aire libre, pero pueda comunicarse con esta por medio de un conducto de al menos de 10 metros de recorrido horizontal, por conductos verticales será 7,5 centímetros cuadrados por kilovatio y conductos horizontales 10 centímetros cuadrados por kilovatio. Esto es bastante importante. Ahora veremos un ejemplo en una fotografía. Aquí será un ejemplo de ventilación natural. Ventilación natural, lo que tiene que haber es una pared que dé al exterior o dos paredes que den al exterior. En este caso, esta rejilla de aquí da al exterior y esta de aquí da al exterior. ¿Cómo calculamos las dimensiones? Las dimensiones serán 5 centímetros cuadrados por kilovatio de la caldera. La puerta de acceso, ¿vale? Luces de emergencia y lo que hemos hablado con anterioridad, lo que es la zona de baja resistencia mecánica, que no deberá de ser inferior, o el mínimo será la centésima parte del volumen de la sala de calderas en metros cúbicos, con un mínimo de 1 metro cuadrado. Seguimos hablando de ventilación en sala de máquinas. Hablemos de la ventilación forzada, que aplicaremos una fórmula. El caudal mínimo en metros cúbicos hora es de 1,8 por Pn más 10 por A, siendo Pn la potencia térmica nominal instalada en kilovatios y A la superficie de la sala en metros cuadrados. Para disminuir la presurización de la sala con respecto a los locales contiguos, se dispondrá de un conducto de evacuación de aire de exceso, situado al menos de 30 centímetros del techo y al lado opuesto de la ventilación inferior, de manera que se garantice una ventilación cruzada. Construido con material incombustible y dimensionado de manera que la sobrepresión no sea mayor que 20 pascales. Las dimensiones mínimas de dicho conducto serán de 10 por A centímetros cuadrados, siendo A la superficie en metros cuadrados de la sala de máquinas, con un mínimo de 250 centímetros cuadrados. Pregunta de examen. Ahora vamos a hablar
de lo que son la ventilación, ¿vale? Como hemos hablado antes, la ventilación, si diera al exterior, ¿vale? Pues sería una rejilla y serían los 5 centímetros cuadrados por kilovatio. Pero supongamos que la sala es interior, que no tenemos ninguna pared exterior. En supuesto caso que eso ocurriera, podré colocar un conducto vertical hacia lo que es la cubierta. Aquí no hay límite, puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros, siempre que el conducto cumpla la normativa vigente con respecto a la evacuación de los productos de la combustión. Y las dimensiones serán de 7,5 centímetros cuadrados por kilovatio. Ahora supongamos que no tenemos manera de hacerlo verticalmente, podemos hacerlo horizontalmente, que horizontalmente el cálculo serían 10 centímetros cuadrados por kilovatio, ¿vale? Pero aquí ya no puedo poner todos los metros que me dé la gana. Las dimensiones en cuanto al conducto, lo máximo serán 10 metros de largo. El equipo de extracción debe estar compuesto de un extractor de aire de tipo centrífugo instalado en el exterior del recinto. En el caso que no puedan instalarse en el exterior del local, pueden ser ubicados en el interior lo más próximo del punto de penetración del conducto de extracción en la sala de máquinas. El conjunto carcasa-rodete debe estar fabricado con materiales que no produzcan chispas mecánicas y deben estar accionados por un motor eléctrico externo al conjunto con una envolvente de una IP33. Pregunta de examen. El extractor IP33. Conductos de extracción. El extractor debe ser conectado a una red de conductos con bocas de aspiración dispuesta a las proximidades de posibles puntos de fuga de gas, coincidiéndolo por lo general con la situación de los detectores. El número mínimo de bocas de aspiración debe ser igual al número de detectores. El caudal de extracción mínimo expresado en metros cúbicos hora se calcula mediante la expresión caudal mínimo es igual a 10 por A, donde A es la superficie en planta de la sala de máquinas expresadas en metros cuadrados. En todos los casos deben garantizarse un caudal mínimo de 100 metros cúbicos hora. Pregunta de examen. Funcionando del sistema. El conjunto de extracción debe funcionar cuando el equipo de detección esté activado y permanecerá en funcionamiento hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación. En cuanto a las medidas específicas de edificación, patio de ventilación. En los edificios ya construidos, dicho patio podrá tener una superficie mínima en planta de 3 metros cuadrados y la dimensión del lado menor será como mínimo de 1 metro. La sala de máquinas con calderas a gas en las que no se logre la superficie no resistente. En la reforma de las salas de máquinas en edificios existentes de calderas de gas en las que no es posible lograr la superficie no resistencia al exterior o a patios de ventilación, se realizará una ventilación forzada y se instalará un sistema de detección y corte de fugas de gas. El emplazamiento no está permitida la ubicación de salas de máquinas con calderas a gas en niveles inferiores o semisótanos o primer sótano. En la reforma de las salas por debajo del nivel se deberá habilitar un nuevo local para las calderas. Esta será la tabla de la evacuación de los productos de la combustión, aparatos de tipo A, tipo B y tipo C, ¿vale? Pero suelen preguntar este de aquí, ¿vale? Estanqueidad de las conexiones de los aparatos, vitrocerámicas de fuegos cubiertos, sí, ¿vale? Este de aquí y este de aquí, de tipo C. Análisis de los productos de la combustión, en el caso de aparatos de tipo C, sí. En cuanto a la evacuación de productos de la combustión, en las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambiándose sus generadores que no dispongan de conducto de evacuación a la cubierta o este no sea adecuado al nuevo generador objeto de la reforma, la evacuación se realizará por la cubierta del edificio mediante un nuevo conducto adecuado, si es posible.
Como excepción a los anteriores casos generales anteriores que se permitan, siempre que los generadores utilicen combustible gaseoso, la salida directa de estos productos al exterior con conductos por fachada o patio de ventilación, únicamente cuando se trate de aparatos estancos de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW o de aparatos de tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria de potencia útil nominal o inferior a 24,4 kW en los siguientes casos: en las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares, en las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con las circunstancias mencionadas en el apartado D cuando se instalen calderas individuales con emisiones de NOx de clase 5. En cuanto al diseño y dimensionado de las chimeneas, queda prohibida la unificación de uso de los conductos de evacuación de los productos de la combustión con otras instalaciones de evacuación, por ejemplo, ventilación primaria, secundaria. Cada generador de calor de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio conducto de evacuación de los productos de la combustión. Esto súper importante y pregunta de examen. Si tenemos dos calderas, dos de 200 y 200, puede ser que tenga un conducto para las dos calderas, pero si una de ellas sobrepasa los 400 kW, automáticamente tendrá que tener su propio conducto de evacuación individual. Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o mayor que 400 kW que tengan la misma configuración para la evacuación de los productos de la combustión podrán tener el conducto de evacuación común a varios generadores siempre y cuando la suma de las potencias sea igual o menor a 400. Para generadores de cámara de combustión abierta y tiro natural instalados en cascada, el ramal auxiliar antes de su conexión al conducto común tendrá un tramo vertical ascendente de altura igual a mayor que 0,2 metros, es decir, la salida de tubería tiene que ser siempre ascendente. En ningún caso se podrá conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen combustibles diferentes. Pregunta de examen y hay que recordarlo. Si yo tengo una caldera de gasoil y una de gas natural, independientemente de la potencia que tengan ninguna de las dos, tendré que tener un conducto de evacuación para cada una de ellas. Es evidente, el mantenimiento que yo generaré en una caldera de gasoil no será el mismo en una caldera, en un tramo de tubería de combustión de chimeneas de una caldera de gas. Y la cita para este final de vídeo: todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por sus habilidades de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Albert Einstein.